Sean muy bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos. Actualmente, ideas como transparencia, derecho y acceso a la información pública, responsabilidad, ética, son ideas que están permeando y que han permeado en nuestro trabajo cotidiano como servidores públicos. Es por ello que el día de hoy la Contraloría del Poder Legislativo ha tenido a bien organizar la conferencia magistral Rendición de Cuenta Social, Retos y Lecciones Aprendidas. De tal manera que le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra conferencista magistral, doctora Lourdes Morales Canales, quien es profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y directora de la Red por la Rendición de Cuentas. Saludamos con afecto al vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos, el maestro Javier Martínez Cruz. Destacamos la distinguida presencia del señor presidente municipal de Coyotepec, Alejandro Anguiano Fuentes. Desde luego también a quien preside este importante evento, al doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo. Se encuentran también presentes con nosotros y les damos la más cordial bienvenida a los señores síndicos de San José del Rincón, de Santo Tomás y de Polo Titlán. Queremos hacer mención también y darles la más cordial bienvenida a los señores regidores de los siguientes municipios: el 4º regidor de Teoloyucan, el 10º y 3er regidor de San José del Rincón, así como el 2º, 5º, 6º, 1º y 7º regidor de San José del Rincón. De Santo Tomás nos visitan el 1er y 10º regidor. Sean bienvenidos. Del municipio de Ocuilan, el 8º y 10º regidor. Sean cordialmente bienvenidos. Del municipio de Huixquilucan, el 5º y 6º regidor. Sean bienvenidos. Recibimos también a los señores regidores, el 4º regidor de Teoloyucan y al 1er regidor de Villa Victoria. De Coatepec, Harinas, nos visitan el 1er y 6º regidor. Del municipio de Tenancingo nos visitan los señores 2º y 8º regidor. Sean bienvenidos. El 7º regidor de Isidro Favela, así como 4º, 6º y 7º regidor de San Mateo Atenco. Sean bienvenidos. De Chiconcuac, el 7º, el 5º, el 8º y 10º regidor de este municipio. Y olvidé mencionar al 10º regidor de San Mateo Atenco, pero sean todos bienvenidos. Para comenzar, cedemos el uso de la palabra al doctor Victorino Barrios Dávalos, quien exposición de motivos de esta conferencia, así como dará lectura a la síntesis curricular de nuestra conferencista de hoy. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. He escuchado que vienen servidores públicos de elección popular, pero también quiero destacar que hay aquí varios contralores municipales de distintos municipios. Aquí los estoy viendo, no les comento, pero muchas gracias por estar con nosotros, que me parece que es una de las acciones que tenemos que estar realizando constantemente
en virtud de que la rendición de cuentas, la transparencia, el estar entregando la información debe ser algo de lo más común y sin embargo no lo es o aún no es una realidad. Lamentablemente los mexiquenses y en general en el país todavía no estamos muy dados a esa cultura de estar solicitando información, de estarle exigiendo cuentas al funcionario, al servidor público de elección y de designación, en donde con mucha frecuencia la opacidad hace sus reales, sienta sus reales, está por todos lados y no se entrega la información, muchas veces no porque se esconda algo, sino porque se piensa que el entregar la información puede ser un problema posterior para las siguientes autoridades. El día de hoy, estar en esta conferencia, esta cuarta conferencia del año que hace la Contraloría, nos permite avisorar que la rendición de cuentas ha tomado un asunto claramente vertical, pero tenemos que hacerlo horizontal y a veces transversal, y tenemos que buscar la forma de que vaya informándose a toda la gente. Esta es una cultura que debe permear en la sociedad. Es una cuestión que no podemos dejar pasar de largo quienes ocupamos un cargo en los órganos de control, en las instituciones que están obligadas a analizar las cuentas, como son el órgano superior, todos los órganos de control interno, la Contraloría del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Debemos estar pendientes de que al ciudadano se le cumpla con esta información. Es muy importante, además, de que sepamos en nuestro país, a pesar de que contamos con una ley, sobre todo en este siglo XXI, empezamos con leyes para la entrega de las cuentas, pues no lo hemos aprovechado totalmente. La historia del país nos tiene bien claros. Yo siempre digo que hay un quiebre muy importante desde el momento de la dominación española, ¿no? Nosotros en México teníamos por costumbre rendir cuentas, aunque fuera a la fuerza y aunque fuera por métodos coercitivos muy fuertes, pero rendíamos cuentas. Ha variado esto, ha cambiado, y la influencia española en muchos casos pues pudo tener elementos que ayudaran al desarrollo del país, pero otros creo que le han dado, y la rendición de cuentas es uno de ellos. No estamos en esa costumbre. También es importante destacar que ahora que estamos a un año y medio casi de gobierno municipal, vayamos revisando cómo está el plan de desarrollo, cómo está nuestra unidad de información, cómo está nuestra página en donde pueden consultarnos en el Estado, donde puede consultarnos la gente. Pero a veces escondemos hasta la información pública de oficio, mucho menos les vamos a dar el presupuesto. Si hay muchas denuncias de que el presupuesto no lo conocen ni los propios regidores, no lo conocen los propios integrantes de los ayuntamientos. Entonces, ¿cómo va a pedirlo alguien que no forma parte siquiera del cabildo? Nos parece inconcebible. Entonces, los presidentes tienen que ir aprendiendo, los síndicos y los regidores, a que la entrega de las cuentas debe ser algo de lo más común. ¿Qué esconden? ¿Cuál es el motivo para no entregar el presupuesto, por ejemplo? ¿Cuál es el motivo para no decir en qué se está ejerciendo los recursos? Todavía no es año electoral, no tenemos problemas, ¿no? Hay que ir rindiendo cuentas como deban rendirse, como deban hacerse, como lo pidan las instituciones, como lo pida el ciudadano, salvaguardando pues la información que sea confidencial, la información que por ese mismo carácter pudiera estar reservada, pero la información pública de oficio debe ser entregada sin problema. Eso va a ayudar a un objetivo mayor, a que la rendición de cuentas se haga realidad,
Hoy los informes de los presidentes municipales pareciera que son el único instrumento de rendición de cuentas, pero no. También existe lo que tenemos que entregar a los gobiernos. La información debe ser hacia las instituciones, hacia los ciudadanos, pero hemos creído que solamente hay que entregarle a las instituciones, porque las instituciones no lo van a entregar. En la Contraloría del Poder Legislativo hemos establecido un criterio de que información que tengamos que entregar, la que sea, información pública de oficio, presupuestos que nos llegan y que nos pida cualquier otro ciudadano y que no estén objetados o que no estén establecidos en la ley, que nos entreguen, lo haremos llegar a todos. Por eso es muy importante la conferencia de hoy, porque la doctora María Lourdes Morales Canales, a pesar de que tiene un amplio currículum académico, tiene la virtud de expresar las cosas con un término coloquial, con una forma entendible, y ha tenido mucha relación con la sociedad, particularmente con la población indígena, como lo podremos observar. Gratamente me sorprendía de que conoce al Estado, conoce a varias comunidades, conoce a muchas personas, ahora que estábamos platicando, y me parecía que eso es lo que debe uno hacer. Aun cuando estés en la academia, lo que debes de buscar es que la parte científica se pueda divulgar, que la parte científica llegue a donde debe llegar, porque luego hacemos investigaciones en los centros de investigación, pues valga la redundancia, en los colegios, en las universidades, y poco se conoce abajo. Se hacen cientos de libros o miles de libros para decenas de lectores y luego malos lectores. Entonces hay que ir buscando que las cosas vayan llegando a donde deben llegar. La doctora María Lourdes Morales Canales es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, es maestra y doctora en Ciencia Política por la Sorbona de París, es profesora asociada en el CIDE y directora de la Red por la Rendición de Cuentas, una organización que ha ganado mucho prestigio, lo mismo que la MEDI, en este país. Ha sido profesora de posgrado en la Ibero de Puebla, en la Benemérita Autónoma de Puebla, en el TEC de Monterrey, en el Colegio Mexiquense, en el IEM. Bueno, que no, donde no ha dado clases. Ha sido consultora para la creación de indicadores de monitoreo y seguimiento del proyecto Transparencia Gubernamental y Pymes, coordinado por el TEC de Monterrey, así como del Insumo Cultura de la Transparencia del mismo proyecto. Es profesora con organizaciones de 71 países en África, Asia y Europa del Este, en materia de clientelismo electoral. Fue directora de Alianza Cívica y ha sido investigadora de diversos proyectos, diagnóstico sobre ciudadanía, representación, participación. Fue miembro del Consejo Editorial del Suplemento Político Enfoque del periódico Reforma. Fue corresponsal en el Programa Español para América Latina sobre temas políticos y culturales, CNN, Radio Noticias, París, Francia, y tiene varias publicaciones. La representación indígena en México, diagnóstico de los 28 distritos de mayoría indígena, está en prensa, que pronto ojalá y nos lo pueda proporcionar, doctora, o que nos diga dónde lo compramos. Con Mauricio Merino y con López Ayllón escribieron hacia una política de rendición de cuentas en México, texto de la Auditoría Superior de la Federación, del CIDE, la excepción de Oaxaca, sistema gubernatorial y difícil transición a la democracia, con Jacqueline Pechard, una investigadora que en próximas fechas estará con nosotros también, el federalismo electoral en México, de Editorial Porrúa, que ahora va a tener aquí su exposición. Múltiples conferencias en varios lados, retos sobre la transparencia en el contexto de las reformas propuestas por Enrique Peña Nieto, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, la rendición de cuentas y la participación de la sociedad civil, con el gobierno de Sinaloa y la Universidad de Sinaloa, y varios temas importantes que la doctora sin duda nos dejará un grato sabor de boca. Yo solamente les quiero pedir a los funcionarios que nos acompañan que al final hagan las preguntas que tengan que hacer. Recuerden que el quedarnos con una duda, cuando ahora tenemos oportunidad
de consultar a la doctora, bueno, pues sería para nosotros un aliciente para después seguirla consultando, pero lo mejor sería que desde hoy quedaran, pues como dice su ponencia, las cuentas claras. Muchas gracias, bienvenidos todos y qué bueno que están con nosotros. Agradecemos la participación del doctor Barrios, Contralor del Poder Legislativo, y en estos momentos nos disponemos a escuchar la conferencia magistral Rendición de Cuenta Social, Retos y Lecciones Aprendidas. Muchas gracias a todos y pues muchas gracias por esta generosa presentación y por esta invitación del doctor Victorino. Yo la verdad aplaudo mucho que se hagan este tipo de esfuerzos porque siempre el presentar algunas reflexiones que vienen de la academia se quedan incompletas si no hay la retroalimentación de los que viven día a día las problemáticas no solo de la rendición de cuentas, sino de la política pública. Entonces, a mí me interesa mucho sus reacciones, la verdad, ante estas palabras que les voy a presentar. Bien, antes de empezar, a mí me gustaría contarles rápidamente qué es la Red por la Rendición de Cuentas y en qué estamos, para ver si podemos tener también algunas reflexiones desde el Estado de México, que para mí es como la entidad paradigmática porque es como un México en chiquito. En el Estado de México hay de todo. Entonces, me interesa mucho ver cómo reaccionan ante esto. La Red por la Rendición de Cuentas es un proyecto que nace en el Centro de Investigación y Docencia Económicas hace 3 años, a raíz de un proyecto de investigación que se hizo con la finalidad de documentar cómo estaba la rendición de cuentas en el país. Entonces, en esta investigación lo que se encontró es que, si bien es cierto que en los últimos años ha habido muchos avances en materia de acceso a la información, en materia de ciertas estructuras que han propiciado el equilibrio de poderes, principalmente a nivel federal, y si bien es cierto que ha habido muchos esfuerzos sociales, la verdad es que muchos de estos avances han respondido a coyunturas políticas, a voluntades, y se han hecho de manera desarticulada. O sea, han sido como que avances a destiempos. No ha habido un diseño de política pública de rendición de cuentas. Y eso pues ha generado traslapes de responsabilidades, ineficiencias, duplicidades, y sobre todo, pues una especie de ausencia de conocimiento de cuál es y hasta dónde es la responsabilidad de los funcionarios públicos, ¿no? Y ante quién y cómo se debe de rendir cuentas, aunque ha habido avances en este sentido. Entonces, el CIDE dijo, bueno, ¿qué hacemos? Ya tenemos el diagnóstico, sabemos que al día de hoy la corrupción, ahorita les enseñaré algunas fotografías rápidas para ubicarnos en dónde estamos, pues es uno de los principales problemas que enfrenta el país. Y también sabemos que, si bien es cierto que la rendición de cuentas no basta para combatirla, sí es una forma importante de atajarla y de entrarle, como decimos, al toro por los cuernos, ¿no? Entonces, el CIDE dijo, bueno, ya tenemos estos actores, tenemos instancias que han hecho esfuerzos por avanzar en la rendición de cuentas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a unir a todas las instituciones públicas autónomas, porque sabemos la complejidad del juego de los partidos políticos, ese fue un primer momento, a las instituciones públicas autónomas que trabajan en alguno de los ejes de la rendición de cuentas, con académicos que generalmente están aislados en sus cubículos haciendo reflexiones y en el mejor de los casos los invitan a conferencias o los citan sus cuates, pero hasta ahí llega, ¿no? No llega tanto a la incidencia en política pública, y a organizaciones de la sociedad civil, que es el principal tema que les voy a exponer, que han alcanzado cierto grado de especialización y cierta constancia en el panorama público y que hacen esfuerzos notables para sensibilizar y para exigir rendición de cuentas en México. Entonces, este grupo, bueno, pues ha generado pues una reflexión interesante, porque si bien es cierto que hemos llegado a consensos, pues no hay unanimidad porque tienen lógicas muy diferentes. La lógica de la institución pública pues es diferente a la lógica y a los tiempos del académico y a la lógica de la sociedad civil, pero sí se ha llegado a un consenso y sí se ha llegado a una ruta, hemos trazado una ruta de cómo podría llegar México a establecer una política pública de rendición de cuentas.
En toda esta política pública, uno de los ejes transversales, ahora que se hablaba de las dimensiones de la rendición de cuentas, es la participación ciudadana. Y es muy importante tomarlo en cuenta en este diseño de política, porque finalmente la ciudadanía es el beneficiario principal de la rendición de cuentas. Y ahora hemos avanzado algunas propuestas tratando de ser realistas, porque pues uno piensa también en el ciudadano ideal, ¿no? El ciudadano ideal es el ciudadano que participa, es el ciudadano que se informa, es el ciudadano que es muy crítico y que hace un seguimiento cercano a las acciones del gobierno. Y la verdad es que tenemos un ciudadano real que no es siempre el que nosotros quisiéramos tener al lado, ¿no? Un ciudadano real que no siempre tiene el tiempo de informarse o que no se interesa en los asuntos públicos o que hay un fatalismo en el que pues así son las cosas. Y todos son corruptos, y critico pero no hago nada, ¿no? Entonces, entre estas dos realidades, pues hemos tratado de proponer algo para que pues se avance en este diseño de política pública. Entonces, bien, primero una fotografía rápida de cómo estamos. Somos en México y la región latinoamericana, pues somos una región en la que cada vez estamos más insatisfechos con la democracia. Hay una especie de desilusión, cada vez hay más desigualdad, principalmente en México, se percibe que hay más corrupción, o por lo menos no mejoras sustanciales en el combate a la corrupción, y más separación entre representantes y representados. Y en este diagnóstico se han avanzado cuestiones que recientemente se han discutido en México para tratar de enfrentar de alguna forma todas estas problemáticas. Satisfacción por la democracia, según Latinobarómetro, pues México es de los más insatisfechos. Sí, está en los últimos lugares, ¿no? Y en la región pues tampoco estamos tan bien que digamos, ¿no? A pesar de que la ruta por tener procesos electorales, equitativos y con ciertas normas y con cierta aceptación de resultados fue bastante larga y hemos tenido un resultado más o menos aceptable. La situación económica, pues México se considera, esto en términos de percepción, como uno de los países con más dificultades económicas y más desigualdad, ¿no? Entonces es otro ingrediente. Y corrupción, los índices pues nos ponen muy mal. El año pasado los índices de percepción que hace Transparencia Internacional, índice de percepción de la corrupción, pues nos coloca en el lugar 106 de 177 países, lo cual no es nada alentador. El índice de percepción de pago de sobornos nos pone en el lugar 28, solo antes de China y Rusia. Este es un índice que se hace preguntándole a los hombres de negocio cuántas mordidas o cuántos sobornos tienen que pagar para hacer un negocio. Entonces, pues la verdad es que no estamos nada bien tampoco. En el índice de competitividad global, pues ocupamos el lugar 55 de 148. Entonces, pues no es tampoco muy alentador. Y finalmente somos un país que confiamos mucho en los amigos, en la iglesia y muy poco en los partidos políticos y en los representantes. Esa es como una encuesta que hizo Parametría en 2013. Entonces, pues los retos a vencer no están fáciles y desde este punto, desde esta partida, pues es como tenemos que construir, tratar de enfrentar estos retos. El Estado de México, pues una fotografía rápida, pues es la entidad más poblada del país con 15.175.000 habitantes, según las cifras del INEGI del 2010. Tiene un tejido organizativo medio, eso es muy interesante, porque no es de las entidades con menos organizaciones sociales, ¿eh? Hay todo un debate entre los que siguen estos temas. Ahorita vemos la cifra exacta de cuántas organizaciones hay. Hay todo un debate de quiénes son y qué hacen, y lo más recuperable es la estadística de Indesol, en donde por ley las organizaciones que quieren recibir recursos federales tienen que tener una clave que se llama una clave única de registro, que es el CLUNY, y por lo menos ahí se sabe quiénes son. Pero el tejido es inestable en México, comparativamente con otros países. En México se participa poco y se tiene poca cultura de la participación en organizaciones sociales. Ahorita vemos las cifras. Había tenido el Estado de México un creciente pluralismo político y una alternancia municipal, situación que hubo bueno, no diría retroceso, pero un cambio en el 2009,
En el Ejecutivo nunca ha habido alternancia, pero por lo menos, según las cifras del IEM, el 79% de la población está gobernada por el PRI, sin tomar en cuenta las alianzas que puede establecer con otros partidos. O sea, los partidos de oposición son bastante… actualmente no tienen una presencia muy importante en todo el Estado y pues eso cuenta en el panorama. Hubo una tasa creciente de participación electoral en las últimas elecciones, 2012, 64.3% es por arriba de la media nacional, y el índice nacional de corrupción y buen gobierno, el Estado de México siempre se anda disputando pues, los últimos lugares con el Distrito Federal, ¿no? Eso es interesante porque si uno compara con la calidad normativa de las leyes de transparencia, por esta cuestión que se piensa que más transparencia es menos corrupción, pues no. O sea, rendición de cuentas sí, pero transparencia no. Y muchas veces se piensa que transparencia y rendición de cuentas son la misma cosa y van de la mano. Y no, o sea, transparencia ayuda para la rendición de cuentas, es uno de los pilares, pero no son la misma cosa, aunque a veces se toman de manera indistinta como si fueran sinónimos. Y en cuanto a leyes y mediciones, pues la métrica de la transparencia, que ya es un poco vieja, y sé que mi colega Ale Ríos les presentó detalladamente esto, pues sí lo ubica en los últimos 5 lugares, pero se hizo en base a una ley antigua. Hubo una ley en 2013, pero según el IDAIM que acaba de salir, que es un índice que hace una organización social, que se llama Fundar, pues la calidad normativa ocupa el lugar 22 de todo el país. Entonces, pues hay un reto muy importante que enfrentar. Hay una ley de consulta y participación ciudadana que se estuvo discutiendo el año pasado, que tenía elementos de democracia directa, pero que no he detectado, a lo mejor desconozco cómo está la circunstancia, pero una fuerte presión de la sociedad porque haya esta ley. No, parece más una iniciativa de un partido político que una exigencia ciudadana por tener estas herramientas. Y luego pues hubo reformas en la ley de responsabilidades de los funcionarios, ha habido reformas constantes y aunque ha habido avances, me parece, según dice el doctor, que podría mejorarse un poco más. Hay ciertas situaciones que podrían ser perfectibles. Es algo, una fotografía rápida de cómo está. Bueno, ¿dónde ubicamos el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas? En un gobierno, en un país en donde hubiera una política pública de rendición de cuentas, pues podríamos tener gobernanza democrática porque los gobiernos rinden cuentas a sus representados, hay transparencia y hay acceso a la información. Entonces, esa sería como más o menos la relación. Pero, insisto, no son la misma cosa. O sea, actualmente ubicamos perfecto el punto de partida de cómo la rendición de cuentas puede atajar a la corrupción. Sin embargo, la rendición de cuentas pues, tiene 3 pilares esenciales. Yo diría que en el contexto de debate actual de reformas hemos tenido un brinco muy importante y se abre una oportunidad maravillosa para todo el país para realmente consolidar un sistema nacional de transparencia con la reforma que quedó publicada ahora en febrero de 2014 y que contó con un proceso de deliberación bastante enriquecedor y que logró crear un marco perfecto para que a nivel nacional se avance los diferentes estados en no solo leyes, sino en prácticas y en una política pública de transparencia que permita consolidar este sistema nacional. Como ustedes saben, la semana pasada se acaba de nombrar a los nuevos 7 comisionados del IFAI. Viene una persona del Estado de México, de aquí del Infoem, entonces pues alguien más consciente de los retos que hay en el Estado de México pues no podría haber, es decir, él lo vivió en carne propia. Y lo interesante es que se van a empezar a discutir las leyes generales para que a nivel nacional todos los ciudadanos puedan acceder por igual al acceso a la información, se sigan los mismos plazos, los mismos criterios, que haya criterios claros de cuál es la información reservada y pues se sientan las bases de lo que serán los nuevos sujetos obligados. Antes se estaba nada más limitado a lo que es el Poder Ejecutivo y ahora, aunque en algunos estados había variaciones, ahora ya la reforma constitucional obliga a que partidos políticos
fideicomisos públicos, sindicatos, todo lo que es poder legislativo y poder judicial, sean sujetos obligados de transparencia. Entonces, ese es un avance. Y es, insisto, uno de los pilares de la rendición de cuentas. El segundo pilar, ya lo mencionó el doctor, es las cuentas. Se aprobó poco antes de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón una ley general de contabilidad gubernamental que establece criterios de cómo presentar la información, criterios y plazos, y bueno, pues hay todo un Consejo Nacional de Armonización Contable que está ahorita pues monitoreando los avances en las entidades y enfrentándose a los retos que hay en los municipios, porque ciertamente no es lo mismo a nivel federal que el nivel municipal. Y sí se cambiaron los plazos para que esta ley pudiera cumplirse. Entonces, en cuentas, pues también hay un avance. En donde falta mucho por hacer es en el tema de las responsabilidades. Algo que nos ha preocupado mucho en la red es que un tema de moda fue la creación de las comisiones nacionales anticorrupción, ¿no? Y esa es una medida que se ha tomado en varios países de Europa del Este, y han tenido resultados pues bastante diferenciados. Nosotros hemos discutido que esta propuesta que se enfoca a castigar corruptos, a tratar de resolver las cosas ya que sucedieron, pues no es adecuada para una política pública de rendición de cuentas, porque hace falta fortalecer la parte de la prevención y de la corrección. ¿No? Si bien es cierto que políticamente es atractivo, es decir, va a haber un órgano que meta a los corruptos a la cárcel, que es también una exigencia de la sociedad, pues no es suficiente ni para darle certeza a los propios funcionarios, ni para corregir las disfuncionalidades que hay institucionalmente en este sistema. Entonces, en ese sentido, la definición de rendición de cuentas, sé que tuvieron una sesión sobre esto anteriormente. Rendición de cuentas es una palabra que viene del francés, de compte, de cuentas, y la discusión contemporánea se originó en inglés, ¿no? Viene de las cuentas y de la habilidad, está muy relacionada al ejercicio de los recursos públicos. La verdad es que actualmente se ha ampliado esta concepción y ya existe una traducción al castellano que es rendición de cuentas. Los mecanismos de rendición de cuentas, ¿qué son? Y aquí es cuando es pertinente que los funcionarios tengan claro que no se trata solamente de información, no se trata solamente de decir cómo se gastó, no se trata solamente de un informe de gobierno, sino que implica informar las decisiones, justificarlas, explicar por qué se toman estas decisiones y también que haya posibilidad de que haya una responsabilidad. Yo sé que en la definición clásica de Schedler y otros hablan de la sanción. En la red nosotros hemos querido hablar no solamente de sanción cuando hay algo que corregir para evitar la impunidad, pero sí de corrección y de responsabilidad, o sea, que haya una consecuencia. Pero la consecuencia puede ser tanto negativa como positiva, porque si un funcionario hace bien su trabajo, se le reconoce en un sistema de meritocracia con un servicio profesional de carrera, bueno, pues ese funcionario debería permanecer en su cargo y no debería, sé que estoy hablando de un mundo ideal, pero es algo a lo que debiéramos aspirar, no debería ser cuota de un partido político y porque cambió el jefe político, pues esa experiencia se desecha, ¿no? En la administración pública. Eso sería como lo más recomendable. ¿Por qué es importante la rendición de cuentas? O sea, es algo que se puso de moda, las agendas anticorrupción internacionales nos han obligado a hablar de rendición de cuentas. Bueno, pues es importante no solo porque da legitimidad a los gobiernos, sino porque también permite que haya más eficiencia en el gasto, con todo esto de la corrección sobre el rumbo, que haya gobernabilidad, porque pues los ciudadanos que saben por qué se toman las decisiones, que tienen acceso a la información, que saben cómo se gastan los recursos, bueno, pues están un poco más satisfechos con sus gobiernos, permite controlar los recursos, pero también permite el ejercicio de derechos fundamentales, porque la no rendición de cuentas y la impunidad genera desigualdad, genera ineficiencias e impacta en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por eso decimos que puede llegar a acotar a la corrupción. Entonces, los pilares en este sentido, hablando de una política pública, rendición de cuentas, estaríamos pensando en que pues, para que haya acceso a la información tiene que existir esa información.
Y algo de lo que también hemos estado impulsando es la discusión sobre los archivos. O sea, los archivos es un eje de la rendición de cuentas que ha quedado un poco excluida. La lucha por el derecho de acceso a la información, que ha estado muy vinculada a la libertad de expresión, ha dejado de lado la relevancia de los archivos y la documentación del ejercicio cotidiano de la función pública. Entonces, para que haya acceso a la información, pues hay que tener la información, y hay que generar las capacidades, porque yo sé, y me pongo también del lado de los funcionarios cuando he platicado con ustedes, que cuando entró la reforma en transparencia, pues en muchos municipios sobre todo entró por mandato sin la capacitación previa, sin las herramientas necesarias, sin los recursos, sin ir más lejos. El Estado de México no es de los que más invierte per cápita en el acceso a la información. En promedio, según un estudio que hizo el ahora comisionado Oscar Guerra Ford, lo hizo para la red, se invierte 4.7 pesos más o menos per cápita, que es muy poco. Los estados que más invierten hasta 14 pesos, ¿no? Ahora, no solo es cuestión de recursos, también de eficiencia de recursos, pero sí es un tema la capacitación, sí es un tema, y eso todavía no sé, y el uso del acceso a la información. No todos los ciudadanos saben que existe este derecho que está reconocido en la Constitución. Bien, no puede haber fiscalización si no hay cuentas, lo que el doctor decía. Si no se entregan las cuentas, pues ¿cómo va a haber la fiscalización? ¿O cómo se entregan? Si se entregan más, pues no. Y no puede haber sistema de responsabilidades si no hay una definición precisa de quién debe de hacer qué, y si no se separa la responsabilidad de la institución de la responsabilidad del funcionario. Muchas veces, y bueno, aquí en la Contraloría tendrán mucha más materia para ese tema, se agarran a los chivos expiatorios cuando hay una disfuncionalidad del sistema, ¿no?, de la propia institución. Entonces, sí es necesario repensar el sistema de responsabilidades, y nos ha preocupado que este tema ha quedado fuera del debate actual. O sea, se piensa nada más en castigos, en transparencia, y dónde está el sistema de responsabilidades. Bien, tradicionalmente la rendición de cuentas, ese es el segundo cambio que nosotros estamos de acuerdo con esta reflexión que le hace Dovnik, se ve como algo a toro pasado, como una forma de corrección, ¿no? Un accidente, un derrape, hubo un gasto, a ver qué pasó, la línea 12, ¿no? ¿Qué más? Rindan cuentas de esto, pero ya qué pasó. Nosotros quisiéramos, como le dice Dovnik, la ruta de la ambulancia, ¿no? Vamos a rescatar ya al enfermo, ¿no? Eso pues genera procesos complicados, burocráticos, gastos excesivos, y sobre todo que es difícil que se reponga el daño ya hecho, ¿no? La rendición de cuentas contemporánea pues pensaría en estructurar procesos y mecanismos que causan que los individuos y las organizaciones puedan rendir cuentas, o sea, les facilita la ruta. Es una visión pre-hechos, ¿no?, de prevención e, insisto, de corrección, de detección de las disfuncionalidades. En todo este sistema nosotros hemos propuesto correcciones institucionales y normativas. ¿Dónde está la rendición de cuentas social? ¿O qué es la rendición de cuentas social? Yo sé que hablar de organizaciones con funcionarios es complicado, porque es cierto, tenemos una cultura, venimos de una cultura de gobierno clientelar y corporativa, en donde muchas veces las organizaciones de ciudadanos ni son tan independientes ni autónomas como se dicen ser, ni están buscando tanto el bien de la comunidad general como promueven, sino que muchas veces, y sobre todo en el Estado de México, están vinculados a intereses de líderes en específico y se utilizan como formas de golpeteo. Estoy consciente de esto, no estoy hablando del mundo tan ideal. Sucede esto. Sin embargo, la rendición de cuentas social se ha detectado como un mecanismo eficiente en el cual existen acciones e iniciativas por parte de grupos organizados de la sociedad civil que permiten tanto acceder a información para potenciar otros derechos, como exigir cuentas y consecuencias en el resultado de la gestión pública. Todavía no existe una política generalizada, pero sí hay casos interesantes que sirven y que le sirven también a los funcionarios y sirven a la sociedad. Generalmente los casos más exitosos se han traducido en demanda de servicios, desde el enfoque de derechos. O sea, estas organizaciones que se organizan para acceder a una política social, por ejemplo, o para acceder a ciertos recursos, no clientelismo, ojo, sino obras de la comunidad, monitoreo de gobierno.
Les pongo ahorita un ejemplo rápido. La otra es que ha sido más complicado en el caso mexicano, la exigencia del ejercicio de buen gobierno. Es decir, nosotros delegamos en los partidos políticos a través del voto un mandato, les damos la representación y ellos pues, tienen la facultad de representarnos y tomar las decisiones. Sin embargo, más allá del voto, que ahora con la reelección pues, existe un mecanismo también de evaluación más constante, ¿no? De premio o castigo, aunque todavía no quedaron, veamos cómo salen las leyes generales que se están discutiendo, pero no quedaron completamente desvinculados de los grupos y los liderazgos parlamentarios, pero bueno, ya hay algo, ¿no? No tenemos forma de exigirle a los representantes en el ejercicio de sus funciones que cumplan con su función de representación de intereses. Ese vínculo todavía está roto y de ahí que exista en algunos lugares esta exigencia de mecanismos de democracia directa, las consultas, los plebiscitos, los referendos. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues hay ejercicios de monitoreo, mejora de servicios, interlocuciones, Contraloría Social y ha habido mucha incidencia en muchos casos en lo que significa los cambios normativos o el impulso de legislaciones, o por lo menos en debate público. Ejemplo a MEDI ahorita, ¿no? Con telecomunicaciones, que ha estado impulsando la reforma en transparencia, ¿no? Yo creo que la forma en la que se hizo toda la discusión, pues sí es un ejemplo a seguir, sí es una ruta, ¿no? En donde sí hubo una buena interlocución con los funcionarios porque hubo esta sensibilidad y se creó la oportunidad para que sucediera. Derechos. Caso rapidísimo, perdón, espero no seguirme demasiado, no, todavía estoy en tiempo. Caso rápido, para ponerles un ejemplo. Hay una organización pequeña, que bueno, es socia de la red, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, que se llama Plan Estratégico Juárez. Ellos lanzaron una iniciativa que se llama Regidor 19. ¿Y en qué consiste? Bueno, ellos dijeron que bueno, tenían derecho como ciudadanos de estar presentes en las sesiones de Cabildo. Hay 18 regidores, entonces dijeron, nosotros vamos a hacer toda la organización el Regidor 19. Y no solo le vamos a poner marcaje al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. O sea, ustedes nos prometieron esto y nosotros vamos a darles un marcaje de a ver cuándo cumplen, cómo cumplen, si están cumpliendo. Sino que también en la ley local está establecido que la persona que no asista a las sesiones de Cabildo pues no recibirá cierto porcentaje del sueldo, ¿no? Y entonces le pusieron un marcaje y ahí estaba, ¿no? Fulanito de tal le debe al municipio tantos miles de pesos porque no ha asistido a tantas sesiones. Y ahí estuvieron un marcaje chicotito. O sea, obviamente sí tuvieron una incidencia porque pues, los miembros del Cabildo empezaron a asistir más. Hubo espacios de deliberación para cumplir con ciertas metas, otras se ajustaron y en el informe, que esa es otra cuestión que también hemos nosotros promovido, los informes generalmente son las fiestas de los funcionarios, la verdad, son carísimos, dicen lo que quieren, es su oportunidad de promoción política y muchas veces no están pensando en rendir cuentas a los funcionarios, sino, a la ciudadanía. Si no incluyen cierta información que es relevante, como la justificación de los actos, cómo se ejerció el recurso, cuánto se recibió, cuál es la perspectiva, y lo hacen en un lenguaje accesible, con los datos abiertos al público, que es un poco desnudarse, yo sé, pues ¿de qué sirve? ¿Para qué el informe, no? La verdad. Entonces, bueno, es parte de lo que hay. La dimensión, Andreas Schederler también y O'Donnell hablan de una dimensión vertical de la rendición de cuentas, que supongo que lo vieron en la sesión pasada, que tiene que ver en la relación de la ciudadanía con los poderes públicos. Y ahí básicamente pues la ciudadanía tiene dos opciones, la vía electoral. Pero bueno, la buena noticia es que habrá un servicio profesional electoral. Veremos cómo se pone en marcha la reelección legislativa. Ya hay nulidad de elecciones, cosa que no existía cuando se rebase más del 5% del tope de campaña. Eso es una mala noticia para el pluralismo, que se aumentó hasta el 3% el umbral para tener un partido político. La verdad es que es mala noticia. Pocos que tenemos
y todavía le cerramos más el paso a la pluralidad, pues bueno, ya hay todo un debate entre los partidos franquicia y el pluralismo que necesitamos, ¿no? Y bueno, estamos viendo si hay avances en el tema de publicidad oficial, que ahí hay que señalarlo, ustedes que están del lado de los funcionarios, ha habido muchos análisis y muchas críticas en cómo se otorgan este financiamiento público a los medios, pero los medios no dicen nada. Nadie habla de este tema de la publicidad oficial y de cómo mejorar la información gubernamental, ¿no? Ahí habría que avanzar en ese entonces. Entonces, en cuanto al nivel societal, pues lo que yo les decía, ya tenemos organizaciones sociales con más independencia en algunos lados, con experiencia técnica. El tema de la rendición de cuentas es complicado, la verdad. O sea, uno de los objetivos principales de la red es la exigencia social y política por una política pública de rendición de cuentas. Pero hablar de contabilidad con el ciudadano de pie, hablar de responsabilidades, hablar inclusive de acceso a la información y de transparencia, cuando no han ejercido este derecho o cuando no saben cómo puede servir para potenciar otros derechos, pues es complicado. Entonces, estas organizaciones son importantes porque actúan como correa de transmisión. Ya tenemos mayor libertad de expresión y sin duda en ese sentido Internet y los medios autónomos pues juegan un papel muy importante. O sea, ya no aplica tanto el ir a recoger los periódicos cuando sale una información que no nos gusta, porque de todas formas nos enteramos. De hecho, hay un exceso de información y las fuentes pues son muy diversificadas. Ya tenemos el derecho de consulta, lo cual pues va a ser interesante cómo se maneja ahora la consulta, aunque hay límites, ¿no? Tiene que ser un tema de relevancia nacional, solo se puede participar en 2 consultas por periodo y no es completamente vinculante. El resultado de una consulta solo se ejerce para un periodo y para el siguiente se puede volver a presentar el mismo caso. Entonces, salió con límites, pero salió. Habrá que ver cómo se maneja esto. Ya existe la iniciativa ciudadana para que haya leyes propuestas por grupos ciudadanos. Les decía, ya hay leyes de participación ciudadana por lo menos en 20 de las 32 entidades del país y mecanismos de democracia directa en leyes electorales de 2 entidades del país. Y bueno, se rechazaron cosas que es una pena que no se hayan introducido, como la revocación del mandato o la creación de un Consejo Económico y Social de Estado en el sistema de planeación democrática. Eso hubiera estado bien, o sea, un acompañamiento del ejercicio de las coordenadas de la política del desarrollo nacional. Eso era algo interesante, pero pues no se tomó. En la dimensión horizontal, pues es la relación, los poderes públicos, los pesos, el sistema de pesos y contrapesos entre ejecutivo, legislativo y judicial, en donde si bien es cierto que venimos de una tradición presidencialista y en los estados una presencia fuerte de los gobernadores, sobre todo después de que hubo alternancia en el ejecutivo a nivel nacional, pues ya existen algunos pesos y contrapesos en unos estados más que otros, ciertamente. Y hay herramientas como el informe público, la cuenta pública y los propios controles institucionales. Aquí, lo que les decía, ya hay separación formal e informal de poderes, ya hay juicio político, leyes de responsabilidad administrativa y organismos autónomos, eso es muy importante. Los organismos autónomos, que ahora veremos el nuevo paisaje, hay una fiebre de organismos autónomos constitucionales, a ver cómo embonan en todo este paisaje, pero puede generar un sistema de contrapesos interesantes. Y en cuanto a la rendición de cuentas transversal, bueno, pues tenemos las iniciativas de organizaciones sociales o iniciativas que parten de transparencia para exigencia de cuentas. Están las instituciones autónomas y está la Contraloría Social, que si bien es cierto que es muy criticada porque los efectos no siempre son vinculantes, son decorativos en algunos casos, en otros sí han permitido tener una buena interlocución con los gobiernos y generar cambios en política pública para el beneficio de la ciudadanía. Esa es una de las definiciones que tiene la Secretaría, la casi extinta Secretaría de la Función Pública, y colegas como Ernesto Isunza y Felipe Evia han estudiado mucho esto. Esta gráfica se las quería enseñar. Es interesante cómo
el acceso a la información impactó en el tejido organizativo del país. Antes de la reforma del 2007 y de las de 2002, se generaban al año como 40 y tantas, no, 100 y tantas organizaciones al año. Era como el periodo de vida de la formación de organizaciones sociales. Después de la reforma pues, se crearon hasta 1814. O sea, sí hubo un impulso por parte muy marcado por las agendas de cooperación internacional, en donde hubo un flujo de recursos para que estas organizaciones se ocuparan de estos temas y promovieran el acceso a la información. Pero esto sin duda cambió la configuración organizativa en el país. En este sentido, tenemos que en un esquema de rendición de cuentas, bueno, pues tendríamos el actor que informa, explica y justifica, el otro que evalúa, examina, vigila e incide, pero la ciudadanía puede incidir tanto en la parte de planeación como en la parte de denuncia. Eso sería en un sistema de rendición de cuentas social, ¿no? Y la R es de la responsabilidad de los funcionarios. ¿Okay? Bien. ¿Cuáles son las contribuciones que hemos detectado de las organizaciones sociales y los mecanismos de rendición de cuentas social? Bueno, pues primero es que pueden acceder a cierta información, interpretarla y darla a conocer a la ciudadanía de manera un poquito más digerida. No sé si conocen este estudio de México Evalúa que se llama La Caja Negra del Gasto Público. México Evalúa ha estudiado mucho cómo se estructuran los presupuestos y han detectado, además de que traducen cómo uno puede ver cómo se programó el gasto, cómo se ha ejercido hasta ahora, también han encontrado algunos cambios en el ejercicio del presupuesto inexplicables o que cuestiona a la Secretaría de Hacienda y ha logrado una buena interlocución para que Hacienda explique estos ajustes que se hacen sobre la ruta. Entonces, pues eso es una incidencia, creo yo, que nos sirve a la ciudadanía en general. IMCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, les recomiendo esta plataforma, generó una plataforma por internet que se llama Mejora tu Escuela, que copia un programa que se aplicó en África y que también ha sido de mucha utilidad. IMCO tomó la prueba PISA de la OCDE y la prueba Enlace para hacer un ranking de las escuelas. Entonces, y hay públicas y privadas. Entonces, si ustedes tienen hijos, sobrinos, parientes en las escuelas y quieren ver cómo está rankeada, cómo salió en la escuela, en la prueba Enlace, en la prueba PISA, se meten y ahí pueden ver cómo es el ranking a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel regional. Entonces, no solamente da esa información, sino que también crea mecanismos de, aprovechando las nuevas tecnologías, de comunicación con los padres de familia. Y les dice, a ver, ¿cómo te gustaría tener interlocución con los maestros? ¿Qué es lo que no te gusta? Y pueden calificar. Entonces, creo que eso es pues, bastante interesante. Otra forma es que pueden exigir directamente rendición de cuentas al gobierno. GESOC hace, que es otra organización, todos los años una evaluación, el INDEP, que es una evaluación de los programas sociales y de la transparencia de los programas sociales, que va a ser todo un tema el año que entra, que es año de elecciones. No hay una regulación, y eso también ya lo sacó Coneval, en cuanto a las causas que generan, o los diagnósticos que propician la generación de ciertos programas sociales, sobre todo a nivel de los estados. Y muchas veces están vinculados a intereses políticos de índole clientelar electoral, ¿no? Entonces, INDEP lo que dice, bueno, a ver, o sea, abre, GESOC con su INDEP, abre el padrón de beneficiarios, las causas y los presupuestos y sobre todo los resultados. Y si estos programas no están dando resultados, porque todos los años saca los que no están dando resultados y que de manera inercial siguen en el paquete del gasto, ¿no? Entonces, pues hay que hacer ajustes. Eso lo hace GESOC, no le hacen demasiado caso, no como nosotros quisiéramos, pero es un aporte. Otra cosa, promueven acciones y actores para la exigencia de rendición de cuentas. O sea, los enemigos no son la sociedad civil y las organizaciones sociales. O sea, hay alianzas con tomadores de decisiones. Por ejemplo, IMCO hizo un amparo, yo sé que algunos lo van a tomar como enemigos, que una movilización que se llamó el Yo Contribuyente contra la condonación que se hizo del ICR de estados y municipios. Y eso pues puso esa discusión en el espacio público. ¿Quién sabe qué vaya a pasar?
todavía no se define, pero es otra de las acciones. Y luego tienden alianzas con medios de comunicación y otros actores que pueden potenciar la exigencia de rendición de cuentas. Les pongo un actor, una institución pública, la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación, que es socia fundadora de la red, ha hecho muchos esfuerzos por traducir los informes de la cuenta pública y las auditorías a la ciudadanía, porque es información que, aunque hay un desfase en la entrega de la cuenta pública, que no impacta en la planeación y que a nosotros nos gustaría que impactara, pues al menos es información útil. Y ha sacado un sistema que, si algún día tienen tiempo, les recomiendo que vean. Pueden tener el histórico de todas las auditorías, pueden hacer cruces, tienen bases de datos, y hay un esfuerzo y se ha asociado con organizaciones sociales para dar a conocer esta información. Entonces, pues también, ¿no? Bien, sé que me queda poco tiempo, no me quedo extender. En estos casos, en el control de lo público, a nosotros lo que nos gustaría es que hubiera una acción con principios de inclusión, de justificación de responsabilidad, de contestabilidad. O sea, una agenda que puede ir, como va hasta ahorita, desde la parte de supervisión de disciplina y control, que en un escrito clásico sobre sociedad civil, sobre participación ciudadana, dirían que es los peldaños de la escalera se quedan solo en el tokenismo, ¿no? Las consultas, o sea, los mecanismos que se siguen generalmente porque también necesitan algunas acciones de la legitimidad de la ciudadanía, pero que no les dan ningún poder de decisión a la ciudadanía, pero tampoco ninguna responsabilidad. También las organizaciones y los ciudadanos tienen que ser responsables cuando participan, ¿no? Eso también. Y la otra, el mundo ideal sería esta colaboración, reciprocidad y cogobierno que ha funcionado, por ejemplo, en algunos casos de presupuesto participativo, que sé que en el Estado de México hubo algunos intentos y que no han tenido continuidad, pero que en otros países, por ejemplo, como Brasil, han sido muy, muy exitosos y hay una responsabilidad de los que participan en el diseño de estos presupuestos. El reto es permanente, digamos que estamos entre los resultados de la acción pública y las expectativas que pueden generar esta acción pública, y nos gustaría pasar de un régimen de transacciones a uno de control de lo público, que así se ha llamado, ¿no? Obviamente hay muchos retos que hay que enfrentar, un cambio de mentalidad, un cambio de cultura también por parte de las propias organizaciones. Les pongo un ejemplo que ahorita está muy vigente porque se va a discutir ahora en lo del IFAI. En la nueva reforma se propuso que haya un consejo consultivo dentro del IFAI. Y esta figura del consejo consultivo ciudadano, yo digo ciudadano, no dice así, pero ciudadano, se tiene en Oaxaca, en el órgano de transparencia, y en Jalisco y en Yucatán. Y en Oaxaca fue terrible porque resulta que el consejo, creo que ahorita ya cambió, pero la primera generación le pedía dinero al órgano garante, que de por sí tiene castigados los recursos, para que los ayudara, si no, no hacía nada. Entonces, también hay que cambiar esa cultura clientelar, ¿no? De si no me das, no hago, o para qué participo. Y lo mismo con el clientelismo, ¿no? ¿Cuánto me van a dar por el voto? El otro me está ofreciendo más, ¿tú cuánto me das? ¿No? O sea, esas expectativas sí es un reto muy, muy importante por modificar. Y bueno, los esquemas institucionales realistas del ciudadano real, ¿no? ¿Participan los ciudadanos en México? No. O sea, según una encuesta, en México 41% de la población no participa en organizaciones. En Argentina, Chile y Uruguay sí hay una tasa de participación más importante. El tejido organizativo es más importante de la de Chile, para que se den una idea, tienen 80,000 organizaciones. En México, ¿cuántas organizaciones creen que hay? $10,000, no, un poquito más. Ahí está el panorama. Tenemos 18,988 organizaciones, de las cuales solo hay 15,000 activas. El Estado de México, para la cantidad de población que tiene, solo tiene 1,430 organizaciones. Y el Distrito Federal, que es el que más tiene 3,880. Por eso dije al principio que un tejido organizativo medio, porque pues tampoco no podemos decir que no hay organizaciones, sí hay bastantes, pero
pues el tejido es bajo. Entonces, por último, ¿qué se han detectado en los estudios y en las experiencias que hay sobre rendición de cuentas social y cuáles son los límites que hay que enfrentar? Bueno, primero es cierto que cuando hay una sociedad política que no es plural, pues es más complicado. O sea, uno de los factores que favorecen es que haya pluralidad política, porque, como lo dije ya, los aliados también están dentro de las instituciones, ¿no? Y dentro de los propios partidos. Una sociedad civil inestable, que es un cazagendas, que nada más está viendo dónde está el recurso y a quién chantajeo, pues tampoco va a llevar acciones de largo plazo, y menos exigencia de rendición de cuentas, ¿no? Una sociedad civil estable que se manifiesta y que trabaja en redes, compartiendo proyectos, con expectativas de agendas de largo plazo, pues tiene más facilidad y posibilidad de tener un impacto en política pública. Si las relaciones sociales son de desconfianza, que en el caso de México en general es un tema, es más complicado la cohesión social. Y la inseguridad es un factor que complica mucho la parte de las relaciones sociales de confianza. La cohesión social ayuda. Si solo establecen vías de comunicación ciudadana a través de las elecciones y de voy y compro el voto, pues también eso va a complicar mucho una exigencia de rendición de cuentas por parte de la sociedad. En cambio, si hay pluralidad de canales, algunas herramientas, puede ser no solo los testigos sociales y las asambleas, las formas de comunicación, los formatos accesibles, puede ser más probable que haya un impacto positivo. Y luego, pues el acceso a la información, y en eso hemos avanzado mucho. Si hay un acceso a la información desigual y limitado, pues no va a haber herramientas suficientes para el empoderamiento ciudadano. En cambio, si está reconocido y está garantizado cómo ya están las bases constitucionales y faltará toda la parte de la promoción y capacitación ciudadana, por lo menos 56% estaría dispuesto a participar en una protesta pacífica. Eso la verdad es que en México no nos favorece mucho porque para protestas todo el tiempo, o sea, ¿no? 56% estarían dispuestos a hacer un ejercicio de concientización a través de redes sociales y 72% firmaría una petición. O sea, sí hay como una conciencia de que es un problema grave, que hay que hacer algo, pero quizá no se conoce la ruta. En un seminario reciente que tuvimos el año pasado, la directora de Transparencia Mexicana nos decía que hay que empezar a formar cuadros y hay que empezar a ser conscientes en la cero tolerancia a la corrupción, en la educación y la cero tolerancia. O sea, basta de decir, así somos, todo es lo mismo, así son las cosas, porque no deben de ser así y porque todos pagamos el costo de la corrupción. Es un problema complicado, no se resuelve solamente metiendo corruptos a la cárcel, porque es una red de relaciones y hay que tomar el diseño de la política y la exigencia pues de manera más adecuada. ¿Cómo pensamos desde la red que puede ser este sistema de rendición de cuentas? Bueno, pues sin duda teniendo en cuenta la fiscalización, los archivos, la contabilidad y mecanismos de asignación presupuestal, la información pública y las compras públicas, que es un tema de muchísima opacidad y de problemas, con la perspectiva de darle esta información a la ciudadanía. Pensemos en el ciudadano real y no en el ciudadano ideal. Bien, enfrentamos muchas restricciones que no me voy a detener demasiado porque ya me pasé del tiempo. Las restricciones, lo peor que nos puede pasar es que pues, los cambios se hagan a medias, que solo esté el discurso pasajeramente porque es un discurso político que vende bien, ¿no? Transparencia y rendición de cuentas pues es muy atractivo políticamente. No hay un solo actor político al día de hoy que yo conozca que diga que esté en contra de la transparencia y la rendición de cuentas. Cada quien lo interpreta como quiere, pero por lo menos discursivamente no. Y creemos que con todos estos cambios normativos que se están haciendo, la rendición de cuentas debe ser un proceso permanente y no eventual. Una política pública de largo plazo y no un fenómeno de moda. Eso sería como las principales aportaciones que tenemos.
que los cambios institucionales que se hagan también con el acompañamiento de la ciudadanía. Y bueno, pues en estos desafíos que existen, que siga la exigencia social y política para avanzar más en esta agenda. Yo hasta ahí lo dejaría, les dejo mi dirección electrónica si tienen algún comentario, sugerencia, aportación, y pues muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a la doctora Lourdes Morales por las aportaciones que ha vertido y sobre las nuevas ideas acerca de la rendición de cuentas y en este caso sobre la rendición de cuentas social. Hago propicio este momento para hacer dos puntualizaciones. La primera es que omití el mencionar la presencia de la primera regidora de Teoloyucan, sea bienvenida por su puntual asistencia, y también porque ya le cambié el nombre al señor presidente municipal de Coyotepec, es Alfredo Anguiano Fuentes. Haciendo esta aclaración, ahora abrimos un espacio de preguntas y respuestas. En sus programas ustedes pueden encontrar al interior unas papeletas donde pueden desarrollar su comentario, algún cuestionamiento, alguna pregunta, o bien los compañeros pasarán con los micrófonos por si quisieran hacerlo de manera verbal. Ya que hemos realizado unos 50 conferencias, quizá más, nunca había temblado, no habíamos tenido ahí quién sabe a qué se deba. El asunto será, no vaya a prender la propuesta aquí de que los ciudadanos vayan a vigilar los cabildos y empiecen a no pagarle a los regidores, entonces pueda darse ese el asunto, habría que investigar. Miren, lo cierto es que este es uno de los temas más interesantes que están en las letras, en las opiniones, en la academia, en los gobiernos. Difícilmente va a haber ya una sociedad sin órganos de control, difícilmente va a haber una sociedad sin instituciones para que se haga la fiscalización. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ir acostumbrándonos a ello, pero coadyuvando. Es probable que el número de contralorías tenga que incrementarse. Por ejemplo, creo que de las 17 que hay en las entidades, solo hay 17 contralorías de los poderes legislativos, y solo en una de ellas se hace procedimiento administrativo a los ayuntamientos desde la legislatura. Entonces eso va a tener que ir cambiando. Hay muchos cuestionamientos al funcionar de los regidores. En otros lugares los regidores tienen fuero, ¿no? Los síndicos tienen fuero, los presidentes. En el Estado de México no, pero sí existe, por ejemplo, en Campeche, ¿no? Donde a un regidor le están pidiendo retirarle el fuero por varias faltas, como el abuso de autoridad, como el nepotismo. Y aquí, bueno, yo lo he manifestado en distintas ocasiones, tenemos una ley de responsabilidades, a pesar de las reformas recientes y de lo que se ha ido haciendo, light, suavecita, porque hay un artículo que permite que por ahí quieran salirse todos los servidores públicos cuando cometen alguna irregularidad, pero en otros estados no existe el famoso 58 del Estado de México, de la Ley de Responsabilidades. Entonces tenemos que ir buscando. Pues no sé si haya preguntas, alguien que quiera tomar el micrófono. Todo quedó muy claro, ya tenemos por allá alguna, vamos a darle la palabra, si nos hace favor de decirnos su nombre y su lugar de procedencia para que tomemos nota y en caso de que haya necesidad de ampliar
la respuesta podamos hacerla posteriormente. Soy la señora Lilia Macedo, del municipio de Tlatlaya, ahora viviendo aquí desde hace mucho tiempo, y nos encontramos con que la impunidad está en todas las dependencias de gobierno, ¿sí o no? Sea tránsito, sea la dependencia, transporte y todo. Y si ustedes están combatiendo eso, los ciudadanos queremos cooperar para que se combata realmente, no nada más puras conferencias así nada más. En la colonia Morelos acaban de matar a una anciana por robarla. ¿Qué seguridad tenemos? Nos preguntamos, si no en la colonia Morelos, en donde quiera, en cualquier colonia, en cualquier pueblo. En mi ciudad natal, Tlatlaya, ¿cómo está? Ya no vamos, está inundada de personas indeseables. No sé si ustedes las protejan o tengan el fuero. Es mi pregunta. Y todos aquí estamos con la misma pregunta. ¿Qué seguridad nos están dando? Gobierno, ¿qué impunidad están combatiendo? ¿Sí? A ver qué me dice usted, señor. Los ciudadanos aquí presentes quieren una respuesta concreta. Ya nos cansamos de tanta promesa y promesa y nada. A ver, aquí están los ciudadanos presentes y estamos viviendo la misma situación. ¿Cómo se va a arreglar o cómo la van a arreglar? Muchas gracias, señora. ¿Alguien más o contestamos con la señora? Bueno, vamos a empezar por darle una respuesta. Esta es una conferencia, no es una exposición de funcionarios públicos, ni tenemos entre nuestras atribuciones ver el asunto de la seguridad. Es muy claro que en el sur del estado, el sur poniente del estado, las condiciones son graves, lo sabemos todos, lo conocemos, incluso hay servidores públicos de esa zona que trabajan en la Contraloría, pero no es su función, señora. Le agradecemos mucho su comentario, tomamos nota y le haremos llegar esa observación que usted hace a las autoridades competentes, es decir, a los de Seguridad Ciudadana del Estado de México, y en su caso, si usted nos hace favor de entregárnoslo por escrito, también su servidor sería el canal para entregarlo al procurador del Estado o a quien haya necesidad, para que usted tenga una respuesta a lo que hoy aquí ha planteado. En lo que a nosotros corresponde es lo que podemos ofrecerle y con gusto estaremos dispuestos a escuchar no solamente sus quejas, sus opiniones, sino sus sugerencias, que luego es muy importante para que quienes tienen esa competencia tengan pues en cuenta, tomen en cuenta, conozcan y desarrollen alguna actividad en favor de lo que usted está solicitando. Le agradezco mucho su participación. ¿Alguien más? ¿No? Hay una rendición de cuentas muy clara. Muchas gracias, buenas tardes. Úrsula Villavicencio García, sus órdenes, San Mateo Atenco. Felicitar a la doctora, es usted muy joven como para tener un currículum muy amplio, ¿no? A mí me gustaría hacer solamente un comentario al respecto que se me hace muy importante. Creo que en cuestión de transparencia y rendición de cuentas, cada entidad tiene su propio marco normativo, que de alguna manera, quizás para mí desde mi punto de vista, debe ser un poquito más apegado, a lo mejor hacerlo coincidir con el federal. Podríamos tener un poquito de mayores resultados, porque bueno, pues cada una de las entidades nos regimos como queremos, ¿no? Y se ha hecho de diferente manera. Lo mencionaba en el caso preciso de alguno de los estados. Entonces, yo creo que es importante considerar que se pudiera unificar un poquito más en ese contexto, ¿no? A mí me gustaría hacer ese comentario
y sobre todo se me hace muy importante, obvio, que se lleven a cabo, ahorita se tenga ya la iniciativa de poder implementar de manera puntual las políticas públicas que nos van a reforzar efectivamente la rendición de cuentas y la transparencia, ¿no? Y acceso a la información. Gracias, doctora. Gracias. Pues gracias por el comentario. La buena noticia es que justo ahora se está discutiendo una ley general de transparencia que quiere atender precisamente eso. Los senadores todavía no deciden si va a haber 3 leyes generales o 2. Las 2 serían Ley General de Transparencia y Protección de Datos Personales, sería una, y la otra Ley General de Archivos, precisamente para involucrar el tema de los archivos y homologar en todo el país. Hay varios análisis e índices que muestran estas diferencias que hay en los estados, no solo en cómo se eligen a los comisionados, que muchas veces pues responden a cuotas políticas, sino qué facultades tienen. En algunos estados tienen facultades de sanción, en otras no, y eso ya se va a homologar. O sea, la idea de la ley general no es sustituir las especificidades locales, porque también cada estado tiene sus dinámicas. Pero lo que sí no se vale es que utilizando bajo argumento el federalismo, un ciudadano del Estado de México no pueda acceder igual a la información que un ciudadano del Distrito Federal o que un ciudadano de Campeche, sino que todos tienen que tener el mismo derecho de acceder a la información. Y entonces esta ley general va a tener muy claro qué información, cuáles son los criterios, los plazos de resolución, qué información debe ser la información reservada, qué información debe ser la información confidencial, que ya estaba un poco establecido en la ley federal, pero que hubo adaptaciones en cada uno de los estados. Va a ser muy importante el efecto de esta ley general en las entidades y sobre todo cómo se ejerce en cada una de las entidades ya que quede aprobada. Pues si no hay una pregunta más o las tienen y nos las quieren pasar para que se les sean contestadas a través del correo electrónico o de algún escrito, con mucho gusto estaremos al pendiente de lo que pudiera presentarse y para ello les haremos también llegar un correo en donde la doctora me ha dicho que nos puede hacer llegar el boletín que publica la red y esta red nos va a permitir informándonos de cómo va avanzando el trabajo que se hace. Y vamos a dar paso a una última pregunta y Minerva Pérez Soto de Amecameca, qué bueno que vinieron de tan lejos, que haga una pregunta. Ella dice que felicita a la doctora Lourdes Morales Canales por el dominio del tema y le pregunta, ¿la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pueden mejorar la corrupción? Yo digo que mejorarla no, porque podrían reducirla o atacar la corrupción, o se tendría que trabajar también los valores, la ética. La segunda. Sí. Sin duda, el tema de la corrupción es complicado porque implica una red de relaciones, de prácticas y de valores. Entonces, ya se ha demostrado, hay varios estudios que muestran que más transparencia no es forzosamente menos corrupción, porque también genera cinismo. Si no hay incentivos para la reducción de la corrupción, pues nos enteramos de escándalos y pues no pasa nada. Si no hay consecuencias, no pasa nada. Sí se ha demostrado, sin embargo, que rendición de cuentas sí puede atajar, no eliminar completamente, pero sí atajar. Ese tema de los valores de la educación, de la formación de cuadros, de la ética pública es fundamental para que haya una política completa de combate a la corrupción, más efectiva. Eso sí, sin duda. Pues muy bien, una vez que ha quedado claro que hay que reforzar los valores internos y externos, hacer efectivas las sanciones, porque muchas veces pones una sanción y prescribe, pasan los momentos, los tiempos para cobrarla, o es incobrable, o no se puede sancionar, o aparentemente no se le encuentra al funcionario, o también con otra parte de corrupción
pues no lo encuentras, ¿no? Aparentemente no lo encuentras, aunque sabes dónde está. Pues muchas gracias a todos la oportunidad, y vamos a pasar al acto protocolario de la entrega de un reconocimiento. Sí, agradecemos, y con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas y solicitamos al señor presidente municipal de Coyotepec, licenciado Alfredo Anguiano Fuentes, haga entrega de un sentido reconocimiento por parte de la 58ª legislatura del Estado de México, que dice… por la conferencia magistral impartida, rendición de cuentas, retos y lecciones aprendidas. Finalmente, y para concluir este evento, cedemos el uso de la palabra al maestro Javier Martínez Cruz, quien nos brindará un mensaje final. Cedemos entonces el uso de la palabra al maestro Javier para que clausure el evento. Buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de la doctora. Verdaderamente creo que la ponencia se presta muy bien para lo que estamos viviendo en el Estado de México. Son grandes retos los que tenemos aquí. Precisamente hoy en el Estado de México tenemos esta posibilidad en nuestro marco jurídico de hacer las adecuaciones a todas estas reformas estructurales en materia de transparencia, acceso a la información. Actualmente la legislatura ya tiene las iniciativas tanto del partido del PRD como de Acción Nacional en materia de transparencia y acceso a la información, que busca homologar esta reforma que se dio precisamente el pasado febrero de este año, y bueno, tendremos que hacer las adecuaciones a nuestra constitución local. Pero creo que también tenemos grandes retos, y bien lo comentaba la doctora, porque hoy tenemos la posibilidad de garantizar que en el Estado de México se empiece a transformar por esa cultura del ciudadano y no tanto del súbdito. Permitir ese acceso a la información, que gobiernos municipales, gobiernos estatales, poderes, podamos rendirle cuentas a la sociedad y que sepa qué está haciendo cada dependencia, y que estamos buscando construir un Estado de México mucho mejor, que permita consolidarse como ese Estado que marque el desarrollo de nuestro país. Agradezco mucho la ponencia de la doctora Lourdes Morales. Básicamente nos viene a marcar directrices y yo creo que compromisos a cada uno de los mexiquenses para poder construir un México mejor. Bueno, precisamente damos por clausurado esta conferencia magistral de rendición de cuentas social, retos y lecciones aprendidas. Hoy día jueves 8 de mayo del 2014, siendo las 12 horas con 46 minutos, ¿sí? Agradecemos a todos su presencia y que tengan buen regreso. Muchas gracias.